Hola, hola. Otra semana más. Espero que estén bien. Hartas novedades, cosas con terreno, metidas de pata. Y vamos a analizar esto porque estuve el fin de semana en la casa de unos amigos y me recordó, eh, yo he leído la Biblia, pero yo creo que poco se la he leído entera. Ella me dice, oye, pero si esto de tener gobernantes jóvenes está en la Biblia, que es un desastre. Y claro, y buscando efectivamente, y eso por eso se llama el programa, está hasta en la Biblia, por siendo esto ya es de proporciones bíblicas, una cosa así. ¿Por qué eso? Fíjese lo que dice, que está pegado ahí, Eclesiastes 10, 16 al 18, que se dice que lo escribió nada menos que Salomón, tengo entendido, el famoso rey, el legendario rey sabio. Él dice esto, fíjese, vamos a leer un poquito. Ay de ti tierra, cuando tu rey es muchacho y los príncipes hacen banquete por la mañana. Bienaventurado tu tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para embriagarse. Por la pereza se cae la techumbre, por la ociosidad de manos hay goteras en la casa. Esa es la cita bíblica, Eclesiastes 10, del 16 al 18. Primera cosa, vamos a leer. Bueno, nuestro presidente es un muchacho y muchos se jactan y en forma bastante ridícula dijeron, es que es joven, lo va a hacer bien. Hay que ser para pensar eso, porque resulta que es joven significa que no tiene experiencia. Y sin experiencia, hacerse cargo de un país. Y vamos a mirar un poquito eso también, ¿eh? Cómo nos miran cuando uno tiene este tipo de autoridades. Esa es una cosa. Fíjese esto de la llegada, dice, estos que no llegan a la hora. Eso salió hasta en algún momento, puede llegar a las 11 de la mañana. Ah, porque, y bueno, ahí viene que si está carreteando, bueno, y después dice, fíjese que si los reyes, es decir, los que están, son hijos de nobles, yo entiendo que está hablando no de nobleza aristocrática, monárquica, está hablando de buenas personas. Y aquí hay un historial de no nobleza, historias con terrenos, temas en supermercados, todo eso salió a la prensa, después ahora salió de que chocó, que hizo que otro se pasara por él, y toda esta cosa va redundando. Y la frase final yo creo que sintetiza bastante lo que está pasando en nuestro país. Dice, por la pereza se cae la techumbre y por la ociosidad de manos hay goteras en la casa. Yo creo que eso es lo que estamos viviendo. Se nos está viniendo abajo la techumbre, quizás el piso. Y vamos a ver algunas cosas. Primero vamos a partir por una parte de algo que dice Johannes, que esto yo lo he escuchado por varios lados, y la responsabilidad de estos jóvenes, escuchemos. Sabrán que a nuestro gobierno se le acabó la plata. No solamente no está pagando sueldo a diestra y siniestra en el Estado, estamos hablando de que reclaman desde la gente que trabaja en el sistema de salud, otros servicios están haciendo reclamos similares, sino que tengo entendido que tampoco están pagando los arriendos de las embajadas en el extranjero. De hecho, y es un rumor que quiero confirmar, se habrían dilatado el pago de los arriendos de nuestras embajadas en el extranjero hasta enero. Es decir, no se habría pagado en octubre, noviembre, diciembre. ¿Cómo puede ser que teniendo el presupuesto más grande de la historia no hayan sido capaces de pagar eso? Otra información que tengo es que, por ejemplo, las empresas que participaron en el combate de los incendios del año pasado no les habían pagado y que por lo tanto este año no querían volar, por ejemplo, los aviones que combatían incendios, que Senapred no había pagado. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué tipo o sea, este mejor presidente de la historia que ahora se va a congelar y se va a esconder en la Antártica para no tener que responder preguntas de la prensa, ¿ya? ¿Qué tipo de gobierno, cómo va a dejar el Estado en un año más
si ya en octubre, noviembre de este año empezábamos a tener problemas para pagar los sueldos y para pagar las cuentas del Estado? Pero 1.000 millones de pesos para comprar la casa de Salvador Allende están bien. Nos llega información de que no hay insumos en los hospitales. En la práctica nos estamos transformando en una mini Cuba. Ya a final de año no hay insumos en los hospitales. ¿Cuándo nos vamos a quedar sin insumos definitivamente? La JUNAEP, tengo entendido que terminó de entregar los útiles escolares en noviembre, una cosa así. A ver, damas y caballeros, yo creo que la situación económica, la situación de las arcas fiscales es mucho peor de lo que reconoce el ministro Marcel. Mucho peor. Rompimos la frontera de los 1.000 pesos en el dólar. Bueno, me caí un segundo, perdón, es que estoy en el celular y a veces confundo más los dedos. Bueno, fíjese, estos jovencitos reventaron la plata. Tienen el presupuesto más alto en la historia de Chile. Y ya están sin plata. Y esto viene hace meses, porque yo he escuchado, como dije un par de programas pasados, que la fiscalía, en la defensoría, no está pagando los sueldos. Espérate. Y todavía hay gente que dice, no, si se atrasaron, no hay un problema contable, etcétera. Bueno, y esto va explicando por qué esta desesperación por tomar las plata de la AFP. Ahora la pregunta mía es, bueno, señores, ¿a quién pusieron los chilenos a cargo? Un montón de irresponsables. ¿Dónde están? Y resulta que metieron 100.000 en la administración, y aparte de haber metido 100.000 en la administración, que ya es una cosa absolutamente aberrante, está todo el tema de las fundaciones que no se investiga, están focalizados en una. Aparece una por otra. Pero son como 30 las que hay que investigar. Veamos lo que aparece en la AFP, porque está todo esto relacionado con lo que quiero ponerles énfasis en este programa. Cuando hablamos de solidaridad, hay algunos que dicen, con mi plata no. Nosotros no estamos hablando de robarle plata a nadie. Acá se respeta la propiedad de los fondos. Lo que estamos diciendo es que quienes más tienen que aportar un poco más. ¿Y saben por qué? Porque aquí nadie se salva solo. La sociedad se construye en comunidad. Cuando hablamos de solidaridad, hay algunos que dicen, con mi plata ¿Qué? no. Nosotros no estamos hablando de robarle plata a nadie. Gracias. Bueno, el cuento de la solidaridad. Como está apareciendo en muchos lados, es re fácil ser solidario con la ajena. Aquí se para el señor Boric y dice, oye, sean solidarios, pásenme los ahorros de toda su vida y yo los voy a repartir. ¿Y cómo andamos? ¿Por casa? ¿Le bajó el sueldo a los compañeros? De eso nada, ¿no es cierto? ¿Qué tal haber tomado los cientos de miles que metió a la mala y haber dedicado a hacer los hospitales? Entonces, ¿es fácil ser solidario? Sí. O como fue su partner ahí, el señor Jackson, que decía que eran donaciones y era su propio partido político. Entonces, este discurso de que, oiga, sea solidario, de esta gente no vale nada. Como también, como mencionó Johannes, comprándose una casa en 1.000 millones, que vale 500. Porque como explicó en Sin Filtro el señor Poduje, esa casa no vale 1.000 millones. Una casa ahí vale 1.000 millones, en Guardia Vieja, y estoy hablando del tema de la casa del señor Allende, cuando se va a hacer un edificio. Pero si no se va a tocar, no vale eso, vale la mitad, vale 500. Y iban a hacer una pasada de 1.000 millones. Ahí, no, para eso sí hay, ¿no es cierto? Pero para tener alcohol en los hospitales, que la gente se muera. Si esto que estamos viviendo, ay de ti que tengas de gobernante un jovencito. Es lo que estamos viendo. Fíjese lo que dice
el señor Joseph Ramos, muy interesante, que es uno de los economistas de izquierda que yo respeto. Fíjese lo que dice. Joseph Ramos, reforma de pensiones del gobierno, es como que la Pintana estuviera subsidiando a Vitacura. ¿Qué es lo que está diciendo eso? Está diciendo, fíjese, el señor Ramos explica en este artículo que lo pedí compartir. Dice, primera cosa, el gobierno está diciendo que lo que quiere hacer es que quiere llevar a la tasa de reemplazo a un 74-75%. La tasa de reemplazo es cuánto me reemplazan lo que yo ganaba. Significa, supongamos que yo ganaba $1.000.000 de pesos, supongamos, si yo voy a recibir de pensión 750, la tasa de reemplazo es 75% de la pensión. Eso es. Entonces dice, aquí están diciendo que quieren llegar la tasa de reemplazo a 74-75. Y el señor Joseph Ramos dice en este artículo que está compartido, eso ya está. Ese 74-75% ya está. ¿Y cómo va a estar? Ahora, saca eso, toma, porque esto me interesa explicarlo. Sí. Ya está. Entonces, ¿por qué están prometiendo algo que ya tienen, que ya se otorga y se salva algunas pequeñas excepciones? Esto en general está. Y dice que de acuerdo a los cálculos, las futuras pensiones, explica el señor Ramos, van a ser más bajas por toda una serie de crecimiento de la población. Entonces dice, le están pidiendo plata a la gente que va a tener pensiones más bajas para subir las presentes. Por eso está diciendo esto es como si la Pintana subsidiara a las Condes. Los que van a tener menos tienen que pasarle a los que tienen más. Entonces, lo que yo quiero mostrar, fíjese en esto, es lo que me interesa. No están pagando los sueldos. Quieren tomar plata de los que tienen menos para darle a los que tienen más, de acuerdo a que es lo que explica el señor Ramos. Esto es muy sospechoso, encuentro yo. Bueno, pero ¿por qué quitarle plata a los que tienen menos para darle más? ¿Qué es lo que están buscando? Entonces, de hecho, dice el señor Ramos, dice, hoy en día se podría subir la PGU con los ingresos que hay a 230.000 parejo. Y preocuparse del tema clave que es el mercado laboral. No hay necesidad de un préstamo ni nada. Hago la pregunta, bueno, ¿qué están buscando entonces? Si ya está ese 75% y quieren más plata, ¿no estará vinculado eso a que se gastaron todo? Estos señores que quieren correr a arreglar con ellos, fíjense lo que dice la OCDE respecto al tema de las pensiones. Chile, OCDE advierte que el reparto eleva costos para pensiones y descarta retroceso en el modelo de capitalización. La OCDE está explicando, voy a abrir aquí un poquito, está diciendo, el representante afirmó que las tasas de reemplazo chilenas ya son elevadas para el contexto global por efecto de la PGU, lo que está diciendo el señor Ramos, y que los países del bloque han ido transitando hacia la capitalización individual. Entonces, el economista jefe de la unidad de pensiones de la OCDE, don Pablo Antolín, sostuvo que la mayoría de los países del bloque están fortaleciendo la capitalización individual y no al revés. Si bien el representante se resistió a opinar sobre la reforma que está discutiendo en Chile, entregó algunas directrices sobre la tendencia global y desmenuzó las posibilidades del sistema en un seminario organizado por la Universidad de Chile y la CFA Society. Es decir, señor Joseph Ramos, economista de izquierda que ha estudiado estos temas, OCDE está diciendo no hagan eso. Ustedes con su sistema de capitalización individual van bien, pero insisten. Y nos acusa, se enoja el señor Boric, de pocos solidarios, etcétera. ¿Qué hay detrás de esta cuestión? Entonces, en fin, leamos lo que dice otra área más, que quedó la grande, por supuesto, en el tema de la educación, que es dramático lo que hicieron. Fíjese aquí lo que nos dice don Gonzalo La Carrera en su comentario. Dice Gonzalo, bajada de patines. El exministro Izaguirre lo logró con la imbecilidad de la igualdad. Bueno, aquí voy a repetir. Cagaron a todos los estudiantes y de paso a la movilidad social que producían los liceos emblemáticos y los colegios para ricos. Aumentaron su ventaja. El único idiota del verbo divino resultó ser Izaguirre. Y ahí está el gráfico que yo creo que muchos de ustedes lo habrán visto. Es decir, un desastre.
Para que no diga que todo es derecha, tomé un comentario de don Luis Rivero, que fue rector de la Universidad de Chile. ¿Qué nos dice don Luis Rivero? Que es un hombre que es de lo que calificaría yo centroizquierda. Luis Rivero Cornejo. Lo que le hicieron al Instituto Nacional y demás colegios públicos emblemáticos no tiene nombre. Al eliminar la selección, se siguió un eslogan populista y bajaron de los primeros lugares al nivel 300, perjudicando así a los más carenciados. Ignorancia y pasión en juego. Bueno, no podemos decir que don Luis Rivero, que fue rector de la Universidad de Chile no sé cuántos años, profesor de economía, no entiende estos temas. Porque he escuchado unas teorías muy esotéricas. Escuché unas ayer que decían, no, lo que pasa es que esos mismos alumnos están en otros lados y ahí rinden igual. Mentira, pues, señor, porque eso es como agarrar a un jugador de fútbol y decir, mire, lo voy a poner en un equipo más o menos y va a rendir lo mismo que si estuviera en la selección nacional. La gracia de la selección nacional es que el equipo se va potenciando uno a otro, pues entonces, ¿cómo pueden decir esa lecera? Veamos lo que aparece, a eso era sobre el mismo gráfico, lo que hizo don Felipe Cast. O el gráfico de los emblemáticos también que apareció en el diario. Vamos a ver qué es lo que dice, porque me interesa, yo creo que todas estas cosas están relacionadas. Fíjense, aquí está más cerca el gráfico. ¿Cómo se fueron a la porra el Instituto Nacional, lugar 267, de estar 9? El Liceo Lastarria, 362. El Carmela Carvajal, también, que era de las mujeres, ya que están por la igualdad de las mujeres, era una alternativa, qué sé yo, etcétera. Todo destrozado con las reformas que hicieron. Señor Crispi, Cataldo, la señora del presidente de la señora Bachelet y varios y el señor Izaguirre. Fíjese el daño que le hicieron a nuestro país esta gente con sus ideas tontas, pero además yo creo que esto no es de ignorancia. Yo creo que esto tiene un sentido y lo vamos a analizar. ¿Qué dice don Felipe Cast? No, aquí está, precisamente. La dura realidad emblemática, Instituto Nacional 303, Liceo 1 924, Liceo de Aplicación, por Dios, 1047. Destrozados. Yo me acuerdo que esos colegios, yo estuve en colegios del Barrio Alto, estuve en el San Ignacio, en el San George, estuve en todos. Y esos eran colegios que iban a la par con nosotros, en deporte, competencia. Ya no. Si alguien puede creer que destruir todo eso es un accidente, me parece que está siendo un poco inocentón. Aquí hay otras cosas que vamos a ir analizando, qué es lo que hay detrás de estas lógicas de hacer esto. ¿Qué es lo que nos dice la OCDE? Felipe Cast. ¿Qué dice don Felipe? Resultado de la destrucción del liceo público, excelencia como el Instituto Nacional, los genios del Frente Amplio pensaban que eliminando la selección mejoraría la educación pública y ocurrió justo lo contrario. Le sacaron los patines, eliminaron la meritocracia del sistema público. Para variar, no concuerdo con don Felipe Cast, porque Felipe Cast dice que ellos pensaban que iba a mejorar la educación haciendo eso. Yo no creo que ellos pensaran eso. Yo creo que sabían perfectamente que no iba a funcionar. Yo creo que va más por lo que nos dice don Mario Weisblut. Escuchemos lo que él comentó. O leamos más. La OCDE, fíjese acá. La OCDE nos dice, lapidario análisis de la OCDE, un 44% de los chilenos tienen competencia insuficiente en matemática y comprensión. Usted comprenderá que con ese nivel y además las 40 horas y deteriorando la inversión, ¿con eso vamos a competir con la China, con la India? Nos va a ir súper bien. Miremos ahora a Mario Weisblut y ahí vamos a comentar un poquito. Fíjese, Mario Weisblut y Páez. La generación de Boric nunca estuvo preocupada de la educación escolar. Estoy totalmente de acuerdo. Solo de la gratuidad universitaria.
Y aquí vamos a entrar un poquito a analizar qué es lo que dice aquí. Vamos a leer el destacado. Dice: a propósito de los resultados de la prueba para admisión universitaria PAES 2024, el fundador de 2020, Mario Blaslut, declaró que no ha habido ningún cambio sustantivo en políticas para la calidad educativa, por lo que no le sorprenden los resultados de la prueba. Sobre el declive de los liceos emblemáticos, dice que fueron capturados hace larga data por los anarquistas de la ACES, apoyados por apoderados con nostalgia revolucionaria. Yo diría que esto va un poquito más bien por acá. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Tenemos un tema que están tratando de sacar las plata de la FP porque se gastaron todo. Ellos hicieron todo un sistema de focalización del tema de la reforma educacional en el sistema universitario. Y para abajo no hicieron nada, ni en los jardines infantiles, ni nada. ¿Y cuál es la razón? Porque los votos están en el sistema universitario, pues. Entonces esto no era un problema de mejorar la educación en Chile. Este era un problema de sacar más votos. Este tema del reparto, cuando todo el mundo le dice técnicamente, la OCDE, el Joseph Ramos y un montón de economistas le dicen eso no funciona, y el mundo está cambiando el sistema, y los países que han tratado han tenido muchos problemas, pero están tratando, volvamos a ese. ¿Sabe por qué? Porque si toman esas plata y le dan pensión a gente que no juntó ni uno, o como quieren hacer a los inmigrantes, aunque hayan entrado a la mala, son votos. Este no es un problema de mejorar las pensiones. Este no es un tema de mejorar la educación. Este es un tema de asegurarse el poder. ¿Y cómo me aseguro el poder? Dando prebendas, pues dando regalitos, dando etcétera, dando bonitos, repartiendo la plata. Eso es lo que quiere esta gente. Entonces, bien señora, entonces vote por mí porque yo voy a tomar todas las plata de la AFP, aunque usted no haya participado o contado con uno, vengas a Chile, yo le doy una pensión aunque sea de 50 luquitas y va a tener todos los meses. ¿Se fijan? Y eso también va vinculado a no cerrar las fronteras y a tratar de regularizar. Y a todo este cuento. Entonces, y esto aquí voy a hacer otro comentario, que es que el problema que tenemos es que hay un incentivo en el sistema político para que en vez de buscar solucionar los problemas, para garantizarse la elección, se agarren plata y se empieza a regular cosas de forma irresponsable. Eso es lo que está pasando acá. Ahora, sugerencia. Sugiero que el Senado deje de estar compuesto por gente que sean políticos profesionales, sino por gente que trabaja. Sino que sea gente trabajadora de todo tipo, empresarios, pobres, ricos, carpinteros, gafites, lo que sea, y que esa gente se le subsidie, se le pague el viaje, su participación, hora, y chao, se acabó, pero fuera políticos profesionales. ¿Por qué? Porque, y que toda la chimunchina política, de la politiquería aquí en la Cámara de Diputados, eso es necesario, también es necesario saber lo que está pasando. Pero ahí tener el factor de estabilidad real, pero no compuesto de políticos profesionales. Porque los políticos profesionales tienen el incentivo a buscar la reelección, pero si usted tiene a alguien que trabaja y no depende del sueldo político, no va a tener problema en decir lo que tiene que hacer y hacer lo que tiene que hacer en vez de estar buscando la transaca y el compadrazgo. Y además, porque un problema que tenemos con el político profesional, que tenemos gente que está 20, 30 años que nunca ha trabajado fuera de eso, no tiene idea. No tiene idea de lo que es pagar una cotización y predican, oye, no han pagado las cotizaciones, etcétera. Bueno, ¿pero usted ha pagado alguna? ¿Sabe lo que es eso? Tienen idea. Entonces, como no tienen idea, hablan nomás. Por eso, sugerencia. Ahora vamos a ver, porque fíjese, vamos a ver cómo este tema, en las dos futuras potencias del siglo XXI, que se dice que son la China y la India. Vamos a ver cómo son esos países con los cuales estamos en competencia. Fíjese, China, Gacao, cómo es el decisivo agotador examen para que los jóvenes chinos estudian más de 12 horas diarias durante años. Así se preparan los chinos. Miremos la India.
¿Qué pasa en la India? Los letales exámenes de admisión en India. Este artículo nos habla del nivel de exigencia y preparación que tienen en la India. Y vamos a ver otra cosa, porque ellos no han tomado muchas cosas, nosotros quizás deberíamos tomar algunas cosas y mirárselas. Primera cosa, lo que debo decirle es que la India establece a lo largo de la carrera colegial varios exámenes que van pasando y van filtrando, donde cada día van llegando arriba los mejores. Ahora, vamos a ver acá, fíjese lo que esto está en inglés, pero se lo voy a explicar. Lo que dice acá, cómo para participar en el gobierno central, usted tiene que hacer unos exámenes especiales a esto. ¿Qué significa esto? Significa que cuando usted en la India, y vamos a hablar un poco de las consecuencias que tiene eso, todavía que saque esto un poquito, Tomás, para conversar un poco. Usted pasó por todos esos exámenes en el congreso, en el colegio que le van haciendo, donde van ubicándolo, donde es su lugar real. Si usted quiere, después de todo eso, y entró a la universidad, porque no hay universidad para todo, universidad para todo es un lema, ni en la China ni en la India hay universidad para todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted llega ahí y le dice, señor, usted quiere entrar a la administración del Estado, hay un examen que cualquiera en la India puede postular. Se hacen online. Y ese examen es de altísima exigencia y está dividido en dos áreas. Está en un área humanista y en un área científica. Si usted quiere, por ejemplo, en el área humanista entrar a trabajar al Estado, qué sé yo, al Ministerio de Justicia, a áreas más de educación, etcétera, hay un tipo de examen. Y en ese examen es un examen enfocado y de cultura general, donde le pueden preguntar cualquier cosa. Cualquier cosa. Le pueden preguntar qué dice Platón de esto, qué dice aquí, qué sé yo, qué dice Lord Byron, el autor tanto de esto, qué dice Shakespeare. Es una clase de cultura amplísima y sumamente exigente para entrar a trabajar al Estado. Y hay otro que es matemático, que si ustedes quieren entrar a obras públicas, al metro, etcétera, también científico, de alta exigencia. No les interesa su partido político, no les interesa su origen social, les da lo mismo, porque usted se hace online. Y esto lo verifica una comisión independiente, y usted hace su examen para las postulaciones que hay para el Estado. Y si no ha hecho ese examen, olvídese de participar en el Estado. Y fíjese, una vez que usted está dentro, si quiere postular, por ejemplo, a las áreas más de la alta dirección pública, diplomático, embajador, tiene otro examen que es más exigente todavía. Entonces, con ello, lo que provocan es que los que están arriba son lo mejor de lo mejor de lo mejor que tiene el país. De hecho, hablaba con una persona que vivió a India, me decía, mírame, es triste lo que les voy a contar. Cuando se enteran en cosas como las que pasa en Chile, de que se nombra, por ejemplo, una ministra, una persona que es porque amiga o porque acaba de sacar la carrera, pero no tiene ni siquiera ni un y que tampoco dio ningún examen, etcétera, nos miran como pobrecitos. Latinoamérica, en esos países, es mirada como, bueno, sí, tienen materias primas, tienen algo de plata, pero son unos pobrecitos. Es un pobre país porque no nos respetan. ¿Y cómo no nos van a respetar? Por eso nos miran para ser comprables. Bueno, un gallo dice, bueno, estos son comprables, pues si son tontos, se venden, si no están preparados, no tienen capacidad. Esa es nuestra realidad. Y esa es la realidad que ha ido generando la politiquería. Cuando la alta dirección pública, el país debiera tratar de poner al mejor de los mejores, arriba, precisamente. Entonces, tanto en la China como en la India, las dos futuras potencias, se dice el siglo XXI, así funciona.
y se topan acá, oiga, ¿y este gallo qué mérito tiene? Ah, es que es amigo del presidente. Oye, pero ¿qué títulos tiene? ¿Y qué exámenes dio? No dio ni uno. Ah, pero ahí está metido. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros queremos que nuestro país mejore, tenemos que empezar a meter mano ahí. Fíjese, tengo familiar en el sistema público con cuarto medio y en cargo de GIFAUT. Ahí lo está diciendo usted mañana. ¿Qué experiencia tiene alguien así? ¿Es amigo de? ¿Es compañero? Y así pretendemos. Por eso que se les ocurren tonteras como la empresa nacional del litio. Si eso es una estupidez. Resulta que perdimos las oportunidades. Cualquiera que sabía economía básica les dijo, señores, liciten ahora. Incluso Johannes dijo, y yo me pareció una muy buena idea, la voy a repetir, liciten el litio, hagan un fondo y con eso van a tener para las AFP. Inviertan ya. No, seguimos esperando la empresa nacional del litio. Ya, disculpen el chilenismo, pasó a la vieja. Ese es el tipo de responsabilidades que estamos viviendo. Entonces, por eso nos miran como, bueno, aquí hay que ir y comprar nomás. ¿Qué vamos a estar negociando con estos gallos? Si resulta que ponen arriba, a cargo de la administración del país, un montón de payasos. Pero si fíjese, esta cuestión que pasó con la propiedad del señor Allende. 5 firmas y nadie se dio cuenta. O ya, que podría ser, hablando, se cebaron ya y ya les da lo mismo. O el nivel de preparación y profesional es desastroso. Desastroso. Fíjese que las obligaciones de un ministro en la Constitución están en 3 artículos. Y me van a decir que todos estos años que lleva esta gente ahí, la señora Allende nunca los leyó. O sencillamente ya se creyeron dioses y nada va a pasar. Ese es el tipo de responsabilidades que estamos viviendo como país. Así que, sugerencia, Senado con gente no de partido político, que trabaje y que no dependa del ingreso fiscal. 1. 2. Exámenes exigentes para entrar a cualquier nivel de la administración pública. Abiertos, sin ninguna discriminación de partido, ni social, ni zona, etc. Tomados por comisiones independientes. Pero señor, si usted, porque incluso más, me decía un amigo, si tú, por ejemplo, el que vivió en India, me decía, si tú, por ejemplo, postulas al Senado y no has pasado esos exámenes, la primera pregunta que te van a hacer, bueno, ¿cómo le fue en el examen para postular a trabajar con el Estado? Ah, es que no lo tomé. Olvídese, pues señor, no puede presentarse. Me interesa saber cómo le fue. ¿Cuál es su puntaje? Eso es lo que tenemos que empezar a hacer, porque cuando usted pone arriba a los mejores, tiran el resto hacia arriba. Pero con este afán de la igualación y todo, buscando los votitos, es como destrozaron la educación. Entonces tenemos que ver a quién tenemos a cargo y a quién pusieron, porque yo no voté por este señor, a los chilenos a cargo. Vamos a ver un par de cosas más, ahora un tema que es muy atingente. A nosotros el tema de, fíjese acá, aquí tenemos la página del sistema, para que lo vean, de postulación a los exámenes en India, cómo se postula, etcétera. Ya ve que si quieren tomarlo, los puede compartir, pero ahí pueden ver cómo se van haciendo todos los sistemas, ahí haciendo yoga, etcétera, para ir postulando. Y ahí abajo está el listado de exámenes, de cargos que hay y cómo puede usted bajar para hacer sus postulaciones desde cualquier parte, tranquilamente, un examen absolutamente objetivo. No interesa su partido, no interesa su sexo, lo que interesa es si usted está capacitado para funcionar en la administración pública de alto nivel, si está capacitado para hacerse cargo de un país. Porque con el sistema que tenemos, nosotros hemos puesto a cargo del país a un montón de incapaces.
y se están portando como incapaces. Entonces, porque yo he escuchado, han dicho, no, lo que pasa es que están agarrando experiencia. ¿De qué me están hablando? Si el señor Boric fue 2 periodos diputado, tuvo 10 años ahí, no sé cuánto tiempo, o 12, y después pasó acá. Y toda su vida han estado metidos en el mundo político. No es tema de experiencia, es tema que no están capacitados. Y nosotros tenemos que buscar gente capacitada, porque en un mundo complejo que estamos viviendo, cada vez más tecnificado, necesitamos a los mejores que podamos producir allá arriba. Entonces, vamos a tener que fijarnos todos los sistemas de selección para postular a diputado, a senador, insisto, un senador y a la administración pública central. Vamos a tener que empezar a presionar por eso, porque si siguen poniendo este montón de incapaces y muchos ladrones, porque se robaron esa plata, porque cuando yo tomo plata, la saco de un lado al otro al fisco y la desvío y me la llevo, y vamos a ver si el próximo gobierno tiene la integridad o tiene la independencia para tirar las querellas y por lo menos llevar a juicio a toda esta gente. Así que, bueno, vamos a seguir acá. Si no me equivoco, vamos a ver un poquito de lo que está pasando en Venezuela y vamos a hacer algún comentario de eso. Entrevista a María Corina Machado. Maduro tiene por delante la decisión sobre su final. Si pretende quedarse por las fuerzas, se encontrará con una situación tremendamente adversa, nos dice doña Corina. Y vamos a escuchar un poco lo que le pasó a Raimundo González, que además el yerno se lo raptaron. Escuchemos. El 10 de enero, por la voluntad soberana del pueblo venezolano, yo debo asumir el rol de comandante en jefe. Es necesario poner fin a una cúpula que ha desvirtuado los principios fundamentales y morales de nuestras Fuerzas Armadas. Bueno, como sabemos, el 10 de enero tenemos asunción de presidente en Venezuela. Tenemos un presidente electo, don Edmundo González Urrutia, que se dio una gira, pasó por Argentina, pasó por Uruguay, fue a Estados Unidos. Se supone que iba a venir a Chile, pero justo nuestro presidente estaba en la Antártida. Justo, impresionante. Entonces, y tenemos un usurpador, don Nicolás Maduro. ¿Qué está haciendo el señor Maduro? Primero, la madre de doña Corina, yo creo que una de las mujeres valerosas que tenemos en nuestro continente, está siendo una señora de 84 años, está siendo acosada, la tienen rodeada con drones, persiguiéndola, está siendo acosada esta señora de 84 años por el gobierno de Maduro. Muy valientes los soldados. Le acaban de secuestrar el yerno al señor Urrutia, al presidente del recto, al señor González Urrutia. Maduro amenazó de guerra civil, dice que va a jurar. Según el diario El País de España, dice que Maduro no duerme y pusieron una cabeza por una recompensa por la cabeza del señor González Urrutia de $100,000. A pesar de que sobre él presa sobre el señor Maduro no hay $15 millones y se está diciendo que Estados Unidos quizás la suba a 100. A su vez, está rondando el señor Eric Prince de un grupo paramilitar que se llama Black Waters, que puso una cabeza sobre
sobre Tarek William Stab, que es el que informó que había una recompensa sobre el señor González Urrutia. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Estamos frente a una situación extraordinariamente compleja. Y lo que está diciendo ahí doña Corina, el señor Edmundo González, tiene confianza en que el ejército de alguna manera no va a seguir a Maduro. Vamos a hacer algún tipo de comentario a estas cosas. Primera cosa, lo que tenemos acá es el comportamiento de lo que siempre fue. Porque además están tratando de hacer una separación entre Chávez y Maduro. No, eso no es verdad. De hecho, la salida de venezolanos de Venezuela empezó con Chávez. No con Maduro, empezó mucho antes. El carácter dictatorial de Chávez empezó antes, empezó a tomarse lentamente a través de una constitución que hablaba de Estado Social de Derecho, creciente. Y así tomó eso y se terminó a establecer y expropiar y tomarse todo el sistema. Como sabemos, le descubren cáncer y él nombra al señor Maduro porque estaba claro que el señor Maduro iba a seguir las instrucciones que él estaba haciendo, que era seguir estableciendo el régimen del famoso socialismo del siglo XXI, que otra variante comunista, como siempre, fracasa. Algunos pensamos, y se confirmó, que se iba a hacer un desastre. ¿Por qué siempre un desastre? Porque las ideas esas son un desastre. Pero este grupo es un grupo de un dictador sanguinario, cruel y que no vacila. Entonces, a ver, ¿cuáles son las alternativas reales? Yo sospecho que si este señor llega a aterrizar en Venezuela, lo van a tomar preso y probablemente sea torturado y no salga más. Si pillan a la señora Corina, le va a pasar lo mismo. Y mientras Venezuela no sea un problema serio para Estados Unidos, probablemente van a entrar en la transaca de algún tipo, como ha estado haciendo el señor Biden. La única manera sería que los países latinoamericanos algún día digan, bueno, ¿hasta cuándo aguantamos esta gente que nos está exportando todos estos delincuentes y esta guerrilla que ha significado en este continente miles de muertes, partiendo por Cuba y siguiendo por Venezuela? Pero no tienen el valor para decir hasta cuándo soportamos este enquistamiento en nuestro continente de estos verdaderos parásitos, que lo que hacen es que mandan a toda esta gente fuera y que los alimenten con los dólares del trabajo nuestro. Así que entonces, bueno, como nosotros no nos hacemos cargo, esta situación probablemente va a seguir así. Ahora, podría pasar lo que pasó con el señor que acaba de pasar en Siria, ¿cómo se llama? Bah, da lo mismo, alguien que me pondrá el nombre. Podría pasar, eso pasa cuando ya el régimen tiene tan poca credibilidad que la propia Fuerzas Armadas, que es lo que están apelando al honor, pero ¿tendrá la fuerza para hacer eso? Ojalá sí, eso cuando ya la gente no cree, cuando ya se va con uniforme y la gente en la calle te grita cobarde, o como pasó en un momento en Chile, les tiran trigo, como diciendo, bueno, ¿cuándo van a echar abajo esta cuestión? Y eso empieza a permear, y el tipo va a un cumpleaños, el militar, y se encuentra con su familia, lo quedan mirando, etcétera, como diciendo, estás oprimiendo al pueblo, y eso le empieza a pesar. Y el tipo en algún momento dice, bueno, pero ¿hasta cuándo me la estoy jugando y comiendo de todo esto si yo ni siquiera creo en eso? ¿Podría ser? Ojalá. Lo veo bien difícil, porque si hay alguien que ha sabido sobrevivir en estas situaciones, es Cuba. Y Cuba está detrás de esta gente. Los cubanos llevan 60 años en esta cuestión. Y ahí siguen. Y se habla, y se habla, y se habla, y no pasa. Ahora, doña Corina está llamando para el día 9 a que salgan a la calle. Don Edmundo también. Con la esperanza de que se produzca esto. Bueno, ojalá que sea así. Ahora, pero se ve bien difícil. Porque aunque el señor Maduro no duerme, etcétera, claramente su intención es tomarse y quedarse ahí apernado.
porque además saben perfectamente que si llegan a sacarlo, su destino es la cárcel o mucha gente, porque este régimen desde que empezó con el señor Chávez lleva más de 330.000 venezolanos muertos y más de 8 millones de exiliados. Entonces, hay mucha gente que le tiene ganas a estos personajes. Y el otro campeón que algún día analizamos acá, Diosdado Cabello, ese es peor que Maduro. Y ese tiene muy buenas relaciones con Cuba. Entonces, estamos en momento álgido. Ahora, desde el punto de vista mío, ojalá, claro, me encantaría que cayera, sea ahora o sea cuando asuma Trump o en el próximo, ojalá sea así. Porque probablemente eso va a desatochar en el continente. Y como hay un problema con la inmigración venezolana que ha salido de todo, mucha gente probablemente vuelva a su país. Pero si no hay decisión de todo el sector político nuestro de incluso abrirse a usar la mano militar y que se llama, bien difícil. Espero estar equivocado y espero que informarme que en 1 o 2 meses más este señor cayó. Pues ojalá sea así. Sería extraordinario. Así que, bueno, eso sí que hay que estar muy alerta con eso porque nos afecta directamente a toda Latinoamérica. Bueno, esos eran los comentarios que tenía. Son las 8:05, 1 hora justito, así que escuchemos. Ahí tengo en vivo 47. ¿Alguna pregunta, alguna intuición, sensación? Vendetta Sapiens, qué buen nombre. Las pensiones estatales pagadas por Capriles han aumentado en 34.2 en términos reales desde el año 2005. Pablo, Efectivamente, doña Vendetta. Sí. No me puedo quedar de brazos cruzados con esta pregunta. Déjame intervenir, permiso. Veo esto y me duele un poquito el corazón, así que quiero mostrar un gráfico para que la gente saque su propia conclusión. Más que un gráfico. Esto es el UF, Banco Central. Para la gente que no sabe, el UF, con la misma cantidad de UF puedo comprar un kilo de pan hoy día que hace 10 años atrás. Entonces, más o menos podemos ver cuánto ha variado nuestra moneda por inflación. Entonces, si yo tomo el valor del UF del 2005, como dice este señor, que aumentó un 34.2% del 2005 al día de hoy, está diciendo que las pensiones de los militares se han crecido una brutalidad. Pero veamos qué tanto han crecido en relación a su poder de compra. Porque el 2005, la UF estaba en 17.318 pesos. Y al 1 de enero de este año, está a 38.419 pesos. Si yo meto a la calculadora, es 2.2 veces. O sea, se le encareció 2.2 veces su vida. Y este señor me está diciendo que las pensiones de los militares han crecido un 34.2% y le quitaron su poder de compra a más de la mitad. Lo dejo ahí. No sé si tú lo puedes comentar, Pablo. Me quedo no. Gracias. En el fondo le está diciendo, señor, subió 34, pero el costo de la vida subió el doble, por lo cual ese 34 no cubre eso. Así que, si bien puede sonar impresionante, así dicho solo 2005, pero si no se relacionado con el resto, en realidad no subieron, bajaron. Así que, bueno, pero muy agradecido a Vendetta Sapiens por su comentario. Vamos a ver si hay algún otro. Charlie Brown, a 7.99, esos son dólares, parece. Gracias, don Charlie. Saludos a todos los cainacianos del tío Pelac. Estamos con Cairo. Muy bienvenido, don Charlie Brown. Excelente, me encanta. Siempre lo leí de niño, así que disfruté siempre de su. Jane Austen, los cubanos siguen oyendo a Estados Unidos. Efectivamente. Ahora es un juego, porque resulta que hoy en día Cuba cambió. Ahora facilita mucho esto, porque le llegan dólares. Entonces, claro, ahora esos países iguales se lo van a pagar, porque se van a quedar sin juventud. Pero por mientras, tanto los que deja salir Venezuela como los que deja salir Cuba, les mandan dólares, y con eso pues sobreviven. Entonces somos nosotros los que lo estamos manteniendo. Pero sí, efectivamente, Jane Austen. Eso está pasando con estas dictaduras que tenemos en el continente. Ana Ramírez.
¿Es democrático ingresar a la universidad cualquiera con promedio de 40? ¿Puede entrar a la ingeniería en una Pedro Valdivia o la USA? Doña Ana Ramírez, mire, la verdad es que eso es una tontería. Un país requiere determinada cantidad de profesionales y lo que requiere, que lo que nos falta son técnicos. Nosotros necesitamos técnicos. Si vea lo que vale un gaffiter. Un gaffiter hoy está ganando quizás lo mismo que un médico. ¿Y por qué? Porque faltan. Eso es lo que deberían haber más. Pero con la tontería de prometer la universidad para todos, cosa que muy pocos países hacen. Dicen, no, señor, si esto es una pirámide, a ver, la sociedad necesita doctores, ingenieros, un porcentaje. Necesita técnicos, más técnicos, y después necesita, entonces, todo eso es lo que acá salieron con la lección de la universidad para todos. Si eso es una locura, y además, ya muchos profesionales que cuesta sacar estas carreras, no encuentran trabajo. Entonces es un engaño el poder político, otro más. ¿No? En vez de ser responsable y decirle, señores, mire, la verdad que los cupos para la universidad son tantos. Ya hay tantos y el resto, bueno, será el área técnica. ¿Y cuál es el drama? Si son trabajos dignos, honestos. Eso es lo que tenemos que cambiar. Así que, totalmente de acuerdo. Carlos Andrés Chang Trejo. Buenas tardes. ¿Qué opina de Frey? Don Carlos Andrés, mire, yo estuve en una charla del señor Frey. Yo creo que el señor Frey, técnicamente, en el área económica, ningún problema. De hecho, los análisis que le escuché sobre el tema le estaba alegando, o sea, comentando. Bueno, alegando también sobre el tema de los puertos, de cómo nos hemos quedado atrás, del tema de la salmonera, de todo lo que iba pasando. Pero, ¿sabe? El tema mío, Carlos, es que yo creo que aquí hay que tomar una decisión con relación a la delincuencia. Y voy a citar a don Axel Kaiser. Esto se arregla a balazo. Ahora, no significa que hay que salir como en el oeste, pero significa que si se va a buscar a un grupo de narcotraficantes que están enquistados y se resisten, bueno, va a tener que fuerza militar equivalente o fuerza de fuego equivalente. Y eso, no, la frase de don Axel fue: hay que correr balas. Y yo no veo a esta gente en eso. Yo creo que no tiene la formación ni la decisión. Y como además no están viviendo eso, porque eso se está viviendo en las poblaciones, eso lo está viviendo la mayoría de los chilenos. Entonces, es ahí donde yo veo que no hay suficiente decisión. Porque si se cree, aquí hay que hacer algo chilenizado, pero tipo Bukele. Eso es lo que hay que hacer si queremos recuperar nuestro país. Y es ahí donde yo veo que cogí a esta gente. Pero me parece que técnicamente en el área económica sí. Lo que escuché me pareció que creo que va bien encaminado. Aunque él cree, sí tengo mucho en la alianza pública-privada. Yo creo que ahí hay uno de los problemas de fuente de corrupción. Eso hay que manejarlo muy bien. ¿No? A mí me gusta el Estado por un lado y los privados por otro, pero porque a esa relación, ahí es cuando pierde el pueblo. Renzo Arnold, ¿cuántos cientos de millones salió el gustito de Boric ir a la Antártica? No sé si cientos, pero no me cabe duda que varios milloncitos. Y el tema, claro, están tratando de hablar, esto ya es reírse nosotros, del legado, señor Boric. Si el legado que tenemos nosotros es que es el gobierno con más muertos en la historia, incluido el de Pinochet. Entonces, ¿qué están hablando? Eso se lo escuché a la ¿cómo le dicen? A la pareja de la Pamela Giles, que decía, el legado de Boric es un baño de sangre. Pero no están tratando de vender de este presidente que está con visión geopolítica, etcétera. No sé cuánto habrá salido, pero creo que no va a quedar como otro más que fue y volvió. Así que no es el tema es mucho más profundo. Juan Pablo Yank, 2500, muy agradecido, Juan Pablo. Hi Joe, anhelamos victoria en la batalla cultural de Chile, salido desde Canadá. Muy agradecido, Juan Pablo. En eso estamos. Estamos en la pelea cultural. Y esta pelea no hay que aflojar, porque hay que explicarle a la gente los engaños. Explicarle de que este cuento de que le vamos a quitar a los ricos para a los pobres, cosa que acaba de pasar con el señor Trudeau.
que entró en el mismo discurso que entraron acá, y acaba de haberse obligado a renunciar. Después de que entró con 2 periodos, una cosa ordenada, hizo crecer el país, cayó en esta cuestión woke. Y ahora tuvo que salir a renunciar nomás. Y precisamente es por eso. Lo mismo que estamos viviendo acá. Se han especializado en destrozar países. Así que sí, la batalla cultural no hay que ceder. Hugo Antonio Garrido Hernández. Que él como presidente dé el ejemplo, sea solidario y saque la platita de su bolsillo y reparte la platita de los chilenos. Bueno, una cosa, por ejemplo, ese cuestionamiento con el terreno hacia el papá, que son como no sé cuántos millones, bueno, ahí se podría devolver eso, como aparentemente se está viendo obligada a hacer la senadora Allende, y se podría dedicar a algo a eso. 700 millones, yo creo que un hospital lo financia un año, o Carabineros lo tendría bienvenido, por supuesto, totalmente de acuerdo, o sea, Antonio Garrido. Así. No, name, pero Chile tiene firmado tratado, no podrá el próximo gobierno cerrar fronteras, seremos sancionados. ¿Será capaz el próximo gobierno de salirse de esos tratados y afrontar las consecuencias? Doña Noname, bueno, todo tratado puede ser denunciado, que se llama. Usted puede salirse de los tratados. Ahora, fíjese que muchos de estos tratados que no tienen tomado, porque los tratados que pueden tener son los tratados comerciales, que no hay ningún interés en dejarlo. De hecho, este gobierno tuvo el interés, porque ya el nivel de la frescura, he escuchado ahora que somos, no sé si escucharon, que somos el país más rico de Latinoamérica, después que trataron de destrozarlo. Y hablaron de los niveles de exportación, ahora que tenemos cuando trataron de no firmar los tratados con el TPP-11, con la Unión Europea, y ahora están hablando. O sea, a mí no me extrañaría, hice un TikTok de eso, que pronto nos digan que ellos salvaron la AFP. Ahora, estos tratados que estamos hablando son tratados más bien políticos y no nos han causado ningún beneficio, ninguno, porque así como tenemos el INDH que se transformó en un instituto que lo que está haciendo es parte de la campaña cultural y que está atacando a Carabineros, y que incluso unos senadores que no hay que olvidarse fueron y votaron a favor o desaparecieron de la sala, hay que tener muy presentes esos nombres. Hay que ver si alguno va a reelección ahora para recordarle eso. Bueno, esos tratados, ¿qué sanciones nos va a dar? Ok, ¿cuál es el tremendo beneficio? Lo único que tenemos ha sido costo. Entonces, yo no vacilaría. Y además, ya empezaron países a hablar de estos temas. Entonces, cuando parte uno, otro, bueno, finalmente se va deslegitimando. Se va legitimando el tratado, se va legitimando la institucionalidad que generó. Así que yo creo que habría que hacerlo, no vaya a subir los costos. Sergio Acuña, ¿por qué a los nuevos impuestos le están diciendo fondos comunes? Porque como es sumamente impopular la palabra reforma tributaria, entonces están buscando, siempre hacen lo mismo, buscar nuevas palabras, pues viven de esa cuestión. Entonces, no, eso es. Y porque la palabra impuesto implica la verdad, es imposición, que el impuesto a la fuerza. Suena mejor fondo común, es más solidario. Cuando el impuesto, precisamente porque nos piden sea solidario, bueno, si para eso nos cobran impuestos, pues señor. Que tienen que ser más solidarios. Pero aquí, como ya dijimos al principio, son solidarios al revés. Quieren quitarle a la gente que va a tener pensiones más bajas para darle a la que tiene más altas. ¿Por qué? Porque son bots. Y ellos están ahora en el gobierno. Gavito, buenas tardes, don Pablo. ¿Usted cree que es un error lo que este gobierno está haciendo con la compra de la Casa Allende? Yo creo que lo hacían por si pasaba, como la clínica Sierra Bella. Don Gavito, yo creo que aquí, como dije en un momento en el programa, ya están lanzados. Se creen Dios y que no les va a pasar nada. Bueno, qué bueno que les pase. Ahora vamos a ver. Hay una entrevista bien interesante a una jueza que fue presidenta del Tribunal Constitucional, donde ella explica, aparte de la situación legal donde estamos parados, que no hay cómo sacarse la cuestión. Ahora, si es que ellos aplican la ley, que es lo que los chilenos creo yo quieren, deberán sacarla. Vamos a ver si la aplican. Si no se encuentran con una interpretación media chamullada, que no hubo la intención, cosa que diga lo mismo, y no la sacan. Pero yo creo que algo de eso, ¿por qué? Porque la fecha, el 31 de diciembre, ahí se llevó
son fechas álgidas, el día de Pascua, el 24, no. Cuando uno hace esas cosas es porque está buscando que pasen. Entonces sí, lamentablemente yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y quizás cuántos no han pillado. Ana Ramírez, cuidado con las contribuciones, por allí van a quitar. Bueno, si ya lo están haciendo, pues doña Ana. Hay gente que está pagando un arriendo por su propia casa. ¿Por qué? Porque además las contribuciones están totalmente, el servicio de impuestos internos las tiene desvinculada el gasto de la MUNI. Entonces empezaron a subirlas sin subir el gasto de la municipalidad. Y esa es plata también que vamos a tener que tratar de averiguar dónde está. Así que por ahí vamos, doña Ana. Sí, tiene razón. Y hay gente que ya perdió la casa. Ahora que hay más cobre en China que hay aquí, ¿qué vamos a hacer si el próximo gobierno no es aliado a Estados Unidos? Vamos a tener problemas. Ahora igual está en una meseta, en un lugar muy alto, que tampoco es fácil sacarla, pero, porque una faena minera hacerla demora años. Pero eso, con eso China manda una señal. Manda una señal bastante fuerte. Ahora China ha tenido tendencia a guardar sus materias primas y sacar de afuera. Lo ha ido haciendo. Quizás sabían de antes de eso. Pero el precio del cobre está subiendo a niveles. ¿Por qué? Porque se están haciendo armas en el mundo y además, por ejemplo, un auto eléctrico usa 80 kilos de cobre. Imagínense, si logra ahora, yo creo que el auto eléctrico y el mismo litio, probablemente por una serie de características, fíjese que usted, si se compra un auto eléctrico, cada 4 o 5 hay que reemplazar las baterías, que son carísimas. Tiene que comprarse otro auto prácticamente. Entonces, oye, si uno se compra un auto a petróleo, dura 10, 15 años, o sea, si lo cuida bien, mínimo 6 o 7. Pero no, eso es para venderlo. No para cada 4 años tener que comprar, renovarlo casi entero. Así que vamos a ver cómo se mueve. Carlos Baltimore, Merino Rivas. ¿Se podrán revertir todas las situaciones, medidas aberrantes en el gobierno de Joanes de estos sinvergüenza? Don Carlos, yo creo en las decisiones y en los equipos. Yo veo que Joanes está decidido. Por eso lo estoy apoyando. 1. Y 2, un buen equipo y sabiendo lo que tienen que hacer. Porque si hay una sola cosa que yo le reconozco a don Sebastián Piñera, la gestión. Y don Sebastián Piñera, antes de entrar, él tenía hechos los proyectos de ley para lo que él quería. Yo creo que habría que hacer algo así. ¿Y en qué área? Con la permisología, con todo lo que sabemos, con salud, etcétera, tenerlos listos. Y lo otro, hacer una gestión como la que hizo el señor Milei, de que a pesar de que tiene minoría en el Congreso, logró sus reformas. No todas, nunca se logran todas, pero entre otras cosas porque tiene alto apoyo en la población, sobre todo en la juventud. La juventud le cree a Milei. Entonces nosotros, por eso es tan importante la batalla cultural, para que la gente se dé cuenta que todas estas cosas igualitarias, el efecto que producen, de partida trozaron la educación. Así que Wimbledon, creo que debe transparentar absolutamente todo cuánto cabeza llega a la moneda y el hueón que caiga no más corto. Mire, efectivamente yo creo que, bueno, salvo que sean situaciones militares, secretas, etcétera, es muy bueno eso que la gente tenga acceso. Algo de eso hubo, se ha abierto, o sea, de hecho nosotros tenemos acceso a todos estos contratos y todas estas cosas por reformas que hubo después de MOPGAT, tengo que se abrieron eso. Pero se requiere más. Se requiere más. Yo estoy de acuerdo que la población tenga derecho a ver todo. Patricia Aguilera, ¿cree usted que le harán acusación constitucional a Boric? Lamentablemente, doña Patricia, salvo que pase algo, otra cosa, yo creo que no. Eso está medio transado, pues. Y lo encuentro lamentable. Pero ojalá, o sea, no es que sea que Boric meta las patas, pero, o sea, ya en esta cosa él firmó el contrato. Entonces, por lo menos daría para pegarle una mira a una posible acusación, para estudiarla. Pero lo veo muy difícil. Yo creo que ahí hay acuerdos, lamentablemente,
porque esta gente llega, empieza a transar para que no lo juegan a ellos, etcétera, si llegan a ganar. Pero yo creo que la situación no es de transacciones, porque estamos frente a un grupito que sigue en su proceso revolucionario. Mire, ese proyecto constitucional que nos trajeron, que era su proyecto político, ¿usted ha escuchado a alguno de estos personajes decir, se nos pasó la mano, nos equivocamos, no es lo que quiere el pueblo? Siguen en la misma y van a seguir en la misma. Por eso tenemos que seguir en la guerra cultural, para que la gente se dé cuenta de que son puras tonterías, pero hay que hacerlo. Bueno, ya son las 8:24. Doña Martínez Sepúlveda, es importante inscribirse en el Partido de Formación de Jóvenes Cabezas Nacional, por supuesto, y que lleguemos y ojalá lo saquemos de una, para no tener, y además fíjese que si lo sacamos los próximos semanas, sería todo un récord, un partido sacado en un mes y medio, en algo así. Bueno, espero que se hayan entretenido, que estén muy, muy bien, y si Dios quiere nos vemos la próxima semana. Que estén bien.